Fran Ponti. Vamos a ello. Paso a presentarles a nuestro siguiente invitado. Ya lo ha dicho Laura, Fran Ponti es experto en innovación. Es profesor de la Escuela de Negocios EADA en Barcelona y en ella dirige el Centro de Innovación y Emprendeduría. Viaja por todo el mundo impartiendo conferencias y seminarios sobre creatividad e innovación para empresas e instituciones. Ha publicado varios libros sobre el tema, entre ellos Pasión por innovar e innovación, pero viene a hablarnos del último de ellos. Aquí lo tengo. Si funciona, cámbialo. Cómo innovar sin morir en el intento, escrito junto al divulgador científico Josep María Ferrer Arpí, y están convencidos de que las ideas innovadoras aplicadas con inteligencia ética pueden ayudar a cambiar el mundo. Fran, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Juanjo? Gracias por acompañarnos. Gracias. Si funciona, cámbialo. Es un poco drástica la creatividad, ¿no? Si algo funciona, todos nos preguntamos por qué cambiarlo. Claro, esto es lo que dice el sentido común, ¿no? De entrada, si una cosa funciona, no la toques. Pero vivimos en un mundo tan rápido, tan veloz, donde todo cambia de una forma tan brutal, que incluso lo que funciona hay que empezar a pensar en cambiarlo, ¿no? Este título es provocativo, sí. Sirve para sacudir conciencias, ¿no? Apalancarse, ser demasiado conservador es muy malo, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, ¿no? Pero hoy en día se habla mucho de creatividad. ¿Todo el mundo puede ser creativo? Todos somos creativos y podemos serlo más si queremos. Es una cuestión de voluntad, no solo ni mucho menos de genética. La genética, los últimos estudios de gente seria de la Universidad de Harvard dice que influye en un 10, un 15%, pero luego influye tu capacidad de pensar de otra manera, la motivación, querer es poder, el entorno que tienes. Hay muchas cosas que te pueden ayudar, si tú quieres, si tú tienes esa voluntad, a ser mucho más creativo como persona, sin duda. ¿Y hay maneras para aprender a ser creativo? Sí. Edward de Bono popularizó hace ya muchos años muchos métodos, ¿no? El pensamiento lateral, el pensamiento paralelo. Hay muchas maneras de aprender a pensar de una forma más creativa. Es una cuestión de gimnasia. Es como si tú quieres esquiar o quieres jugar a golf, pues aprendes. La creatividad funciona exactamente igual, con la diferencia de que ya somos creativos de nacimiento. Los niños son muy creativos, ¿no? En vuestro libro habláis del asesino de la creatividad, ¿no? Un concepto, además, algo que llevamos todos dentro. Sí. Cuéntanos. Sí, es esa tendencia que tenemos todos a cargarnos las ideas, ¿no? Esto ya está inventado, esto no funcionará, esto está bien pero será muy caro, a enjuiciar antes de dejar que una idea respire, ¿no? A las ideas hay que dejarlas respirar. Tenemos que jugar con ellas, combinarlas, ver si serían posibles o no, hacernos preguntas fantásticas, preguntarnos el por qué. Si ya de entrada matamos las ideas con una actitud negativa, crítica, nos convertimos en creativity killers, efectivamente, en asesinos de la creatividad, ¿no? Es curioso, hace escasos segundos comentabas la creatividad de los niños. ¿Qué pasa? Que cuando nos hacemos adultos... Sí, porque nos olvidamos de jugar. Los niños juegan. Si nos fijamos en unos niños jugando, pues dicen muchas cosas muy fantasiosas, muy imaginativas. Los adultos, a medida que vamos siéndolo, pues perdemos eso, ¿no? Y nos volvemos muy serios, muy taciturnos, muy circunspectos, muy buscando las soluciones ya de entrada. Y perdemos esta capacidad de combinar, de maravillarnos, de jugar, de ver cómo las cosas podrían ser de otra manera. Y eso nos hace perder creatividad. Por lo tanto, hay que un poco reaprender como adultos a ser creativos, ¿no? ¿Y qué es el pensamiento lateral? Bueno, el pensamiento lateral, sí, es pensar de una forma que va más allá de la lógica estricta, ¿no? Si yo digo que los hoteles tienen habitaciones, pues eso lo sabe todo el mundo y es digamos, un pensamiento de tipo lógico, ¿no? Si yo digo que los hoteles no tienen habitaciones, esto es una idea lateral, que de entrada es loca, porque dices, a ver, si es un hotel tiene que tener habitaciones. Pero entonces esa provocación, esa mirada extraña al mundo, nos debería servir para pensar de otra manera. Entonces, quizá hacer como algunas cadenas que decoran cada habitación de una forma distinta, o hacer cambios sustanciales en el concepto clásico de habitación en un hotel, ¿no? Es decir, es una forma para irnos por otros caminos poco explorados y encontrar ideas diferentes a las habituales. También en el libro habláis de dos conceptos, asunción y provocación, ¿no? Es decir, es curioso porque decís, cuantos más años cumplo, más viejo soy. Esa sería, digámoslo así, la asunción. La asunción, sí. ¿Y la sí. provocación? ¿A eso? La provocación sería cuantos más años cumplo, más joven soy. Y eso tiene que servir... ¿Y por qué tiene que ser una provocación? Hombre, porque no pensamos así normalmente, ¿no? Pensamos de forma, como te decía hace un momento, de forma lógica. Si cumplo más años, soy más viejo, ¿no? Si piensas al revés, te ayuda
quizá hacer cosas para mantenerte más joven. Y te ayuda a pensar que esto de acumular años y del tiempo es una ficción humana, ya no depender de ella. Mira, es que tengo 73 años, ¿qué quieres que haga yo con 73 años? No, 73 años se pueden hacer muchísimas cosas exactamente igual como cuando tienes 30 o 40 o 50, ¿no? Es cuestión de dar a nuestro cerebro instrucciones distintas a las que parecen lógicas y que caen por su propio peso, ¿no? Pero podemos decir entonces que toda provocación es ilógica. De entrada sí, las provocaciones digamos que lo que hacen es dar un vuelco a la lógica y por lo tanto son en apariencia ilógicas, absurdas, pero si tú las trabajas con imaginación te pueden permitir encontrar nuevas cosas. Simplemente se trata de eso, ¿no? De ese viaje fascinante que convierte cada pequeña cosa en un camino a recorrer, ¿no? Te pongo otro ejemplo, Fran. Trabajo para ganar dinero. ¿Cuál sería la provocación? Bueno, trabajo para divertirme. Trabajo para correr una aventura distinta cada día. Es cierto que hay gente que lo tiene mejor en ese sentido y otros que están en entornos mucho más de rutina, ¿no? Pero incluso así, si yo interiorizo que mi trabajo cada día es lo mismo, que rollo, que rutina, tal, pues al final mi vida acabará siendo así. Si yo interiorizo, oye, mira, voy a divertirme, voy a aventurarme, voy a correr algún riesgo, voy a hacer cosas divertidas y además tengo la suerte de estar en una empresa que me permite hacer un poco esto, al final la empresa se va a beneficiar de eso. Porque una empresa donde la gente se divierte, está contenta, cuando se levanta por la mañana, abre los ojos, tiene ganas de trabajar y de hacer cosas, es mucho mejor, rinde mucho más y al final gana mucho más dinero, ¿no? Claro, esas personas que dicen, voy al médico cuando estoy enfermo. ¿Cuál sería la provocación? Mira, esto ya nos lo dice el Ayurveda y tantas cosas que nos vienen de la India y de la medicina china, ¿no? Lo mejor es la prevención. El no tener que ir nunca al médico. El día que tengas que ir, oye, pues vas, evidentemente, ¿no? Pero lo mejor es la prevención, cuidarte, tener unos minutos al día para ti, alimentarte bien, tomar algún suplemento interesante para tu forma de ser, etcétera, etcétera, ¿no? Es mucho mejor la prevención, ser consciente de quién eres y de cómo te deberías cuidar, que no luego tener que ir al médico porque no te queda más remedio, ¿no? Pero entonces para llevar una vida verdaderamente creativa hace falta embarcarse, no sé, en grandes aventuras, no sé, a contracorriente o vivir simplemente una vida feliz y tranquila. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Se puede ser muy creativo y se puede ser muy feliz haciendo pequeñas cosas, este espíritu zen tan oriental del que deberíamos aprender un poco a veces, ¿no? Pero es cierto que si uno es un poco ambicioso y está en una empresa que quiere hacer cosas que cambian el mundo, pues entonces es verdad que la creatividad y la innovación tienen un punto de riesgo, de aventura, de lanzarte un poco al vacío, siempre con red de protección, ¿eh? La creatividad y la innovación no son riesgos tontos y locos sin ningún sentido, eso es una falsedad, ¿no? La creatividad y la innovación es riesgo, pero controlado, ¿no? ¿Creatividad es sinónimo de libertad, Fran? ¿O son las dos caras de la moneda? Se necesita libertad para crear, y este es uno de los problemas que tiene la empresa española en general, ¿eh? Y eso no quiere decir que en España no haya muchas empresas innovadoras, ¿no? Pero la creatividad necesita de libertad. En los Estados Unidos, por ejemplo, se habla de democracias de la innovación, empresas que son democracias de la innovación, donde casi quien manda es quien tiene las mejores ideas, quien es capaz de demostrar que tiene buenas ideas para el buen funcionamiento de la empresa, ¿no? Por lo tanto, dar libertad a la gente, libertad no quiere decir caos ni libertinaje, libertad quiere decir gestionar bien las ideas de la gente para que confluyan de alguna forma en una política de innovación que nos dé resultados, ¿no? Si nos centramos en el entorno laboral, aquí en este país todavía hay ciertos prejuicios a la hora de valorar la creatividad del trabajador. Parece que se valora más la dedicación, el echarle horas, digámoslo así. Sí, pero esto es una pena, ¿no? Porque las horas son importantes, no te digo que no. La dedicación, el sacrificio, el esfuerzo, perfecto. Pero tenemos que ir un poco más allá de todo eso, ¿eh? Con el ganarás el pan con el sudor de tu frente, solo con eso no se construyen empresas innovadoras, ¿no? Tenemos que tener más tiempo para pensar, jugar más con los conceptos, con las ideas, interactuar más dentro de la empresa, no considerar la empresa tanto como compartimentos estancos, aprender más de fuera, dialogar más con los clientes. Todas estas cosas son importantes porque hacen que nuestra vida profesional sea mucho más divertida y mucho más estimulante y además que las empresas se beneficien de todo ello, ¿no? Si nos cerramos, si no tenemos libertad, si vivimos en nuestro mundo interior sin comunicarnos, ahí es muy difícil que nazcan demasiadas ideas.
creativas, ¿no? Y ya para acabar, Frank, ¿qué crees que le falta de innovación al sistema educativo para que los niños sean más creativos? Me preguntan muchas veces esto. Yo doy conferencias, como decías al principio, pues en España y en muchos países latinoamericanos, europeos, etcétera, y me preguntan siempre eso. Siempre hay esta pregunta. Yo creo que el sistema educativo debería permitir que los niños desarrollaran mucho más todavía su imaginación y que fueran más críticos, ¿no? Que aprendieran a pensar creativamente, incluyendo herramientas de pensamiento creativo. Mira, muchas veces en clase, en EADA, cuando explico una técnica como los mapas mentales, levantan la mano dos alumnos suecos y me dicen: nosotros en Suecia ya hacemos esto de pequeñitos. Siempre que hay alguien que conoce una herramienta creativa, siempre es alguien de fuera de España, ¿no? Y esto es algo que debería hacernos reflexionar un poco, ¿no? Frank Ponti, experto en innovación, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer escucharlo.